Bienvenidos a la presentación Entendiendo el significado de los espectros de vibración, parte 2, por Vibrotecnología, en Vibration Cloud. En presentaciones anteriores hablamos del concepto del dominio del tiempo y el de la frecuencia. Dijimos que para pasar de uno a otro se utiliza una herramienta matemática que es la transformada de Fourier. Esta gráfica que se presenta nos está mostrando tres señales, una de color violeta, una de color verde y otra de color azul. La violeta, que es la de mayor frecuencia y menor amplitud, se suma con la verde y eso se suma a su vez con la azul. El resultado de la suma de estas tres señales es la señal roja. Esta señal conforma, por lo tanto, el efecto total de las tres señales presentes. Como ya vimos, cada una de las señales de vibración, cada una de las ondas de vibración, está relacionada con alguna característica, con alguna fuerza excitadora en la máquina. Estas fuerzas están producidas por el comportamiento de la máquina y también pueden estar producidas por defectos dentro de ella. Por lo tanto, es muy importante conocer individualmente amplitud y frecuencia de cada una de estas señales. En el ejemplo mostrado tenemos tres señales que producen una sola, que es la roja. Pero quisiéramos nosotros poder observarlas individualmente. Y cuando decimos observarlas individualmente, no nos referimos necesariamente a su forma, sino a conocer cuál es el valor de su amplitud y su frecuencia. Para eso se utiliza el dominio de la frecuencia, que es una gráfica donde podríamos presentar, por ejemplo, para la primera onda, la de color violeta, cuál es la amplitud correspondiente y, muy importante, la distancia que hay desde el 0 en frecuencia hasta este valor representaría la frecuencia aquí mostrada. Por ejemplo, si esta distancia que se encuentra en el dominio del tiempo fuera un segundo, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 oscilaciones completas. Por lo tanto, esta distancia serían 5 Hz. Si la amplitud fuera, por ejemplo, 1 milímetros por segundo RMS, esta altura entonces sería de 1. La señal verde tiene 1, 2, 3 señales completas, 3 ondas completas. Por lo tanto, la distancia que habría desde el 0 hasta su posición sería 3, en este caso 3 Hz. Y su amplitud, por ejemplo, sería de 3 milímetros sobre segundo RMS. En el caso de la onda azul vemos que hay solamente una onda, por lo tanto su frecuencia es de 1 Hz, la distancia que hay de aquí es igual a 1, obviamente no está bien hecha la escala. La amplitud correspondiente, supongamos la de 7 milímetros por segundo, se vería aquí con una barra de una altura de 7. A la gráfica mostrada en rojo, que se encuentra en el dominio del tiempo, le llamamos la onda de tiempo, mientras que a la gráfica resultante de estos tres picos le llamamos el espectro de vibración. Este es un concepto muy importante. Podemos afirmar que el espectro de vibración es la herramienta fundamental del analista de vibraciones, con la cual realizaremos los diagnósticos de las máquinas que revisemos. Con la ayuda de esta herramienta computacional mostrada, revisaremos algunos artefactos que aparecen en el espectro. Sabemos que cuando tenemos una señal, por ejemplo, de 7 Hz con una amplitud de 4, vamos a suponer que fueran milímetros por segundo RMS, nosotros lo que observaríamos es una onda de tiempo, una onda senoidal. Es la parte donde esta herramienta grafica la señal de tiempo y deberían aparecer, por lo tanto, 7
oscilaciones completas. Contémoslas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si esta es la onda de tiempo, este es el espectro. Y aquí aparece un pico que, aunque no se muestran las escalas, sabemos que tiene aquí una frecuencia de 7, es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá son 7 unidades, 7 Hz en este caso. Y la amplitud correspondiente sería de 4 milímetros por segundo RMS. De aquí se desprende una regla muy importante. Cuando la señal de tiempo es una onda senoidal, se produce solamente un pico en el dominio de la frecuencia. ¿Qué pasa si en vez de tener una frecuencia de 7, tuviéramos una frecuencia de 14, es decir, exactamente el doble? Lo que ocurriría es que esta señal se vería más apretada, aparecerían el doble de ondas completas, y esta tendría que moverse exactamente el doble hacia la derecha del observador. Veamos. Aparecen 14 ondas y el pico se movió exactamente al doble de distancia. Vamos a poner una frecuencia considerablemente más baja, por ejemplo de 3 Hz, con una amplitud de 9. Calculemos esto y observan que aparecen 3 ondulaciones completas y nuestro pico correspondiente en el espectro. ¿Qué sucede si pusiésemos otras onda? Por ejemplo, una onda con una frecuencia de 6 y una amplitud ligeramente más baja, digamos de 7. Observen que en el espectro se ve muy claramente la presencia de estas dos ondas. La segunda, ligeramente más baja en amplitud, pero con el doble de frecuencia. ¿Qué es lo que aparece en la señal de tiempo? Una señal que ya no es senoidal, está evidentemente distorsionada. Sin embargo, es una señal que sigue siendo perfectamente periódica. El comportamiento en el tiempo de aquí hasta acá es igual que el que hay de aquí hasta acá y el que hay de aquí hasta acá. Significa que tenemos 3 ciclos completos de una señal a la cual ya no podemos llamar senoidal, sino que ahora llamaremos una señal periódica. Y aquí tenemos una conclusión muy importante. Cuando tenemos más de una onda, más de una señal en el tiempo, pero la frecuencia de la segunda o la tercera, etcétera, son múltiplos enteros de la primera, de la fundamental, entonces lo que tenemos son ondas periódicas. Para aclarar esto, pongamos otra onda más. El siguiente múltiplo entero sería 9. Pongamos una amplitud ligeramente menor y calculemos. Aparecen ahora las 3 señales con una frecuencia, esta el triple de esta y esta el doble de la primera. Observamos que la señal sigue siendo periódica, pero ahora se encuentra aún más distorsionada. ¿Qué pasaría si esta señal no fuera un múltiplo entero? Digamos que en vez de ser 9 fuera 10. Observen por favor, se desplaza ligeramente como esperábamos a la derecha, pero se ha perdido por completo la periodicidad. Ya no tenemos periodos iguales. Esta ya no es una señal periódica. Por lo tanto, podemos comprobar lo que habíamos dicho al principio de este ejemplo. Cuando tenemos más de una frecuencia, pero esas frecuencias siguientes son múltiplos enteros de la fundamental, esto es el producto de una señal distorsionada periódica. Regresemos estas señales a 0. Tendremos de nuevo nuestra señal senoidal de 3 Hz. Pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a poner una señal aleatoria. Es decir, en vez de que tengamos una señal senoidal, va a aparecer únicamente ruido, sin ningún contenido en frecuencia constante. Observen por favor que cuando tenemos en el dominio del tiempo ruido,
en el dominio de la frecuencia, es decir, en el espectro, aparecen gran cantidad de picos, pero que también tiene una apariencia bastante aleatoria. Esto nos dice que cuando la información, la señal de tiempo, es aleatoria, se produce un espectro con muchos picos, al cual denominamos de manera coloquial pasto o espectro de ruido blanco. Esta es otra característica que se puede leer en el espectro. Cuando observemos ruido blanco o pasto en el espectro, sabremos que la señal puede ser una señal también aleatoria. Vamos a hacer otro ejemplo más. Voy a tener la frecuencia fundamental ahora en 20, pero voy a añadir dos frecuencias más, una a 22 y otra a 18 Hz. Las amplitudes van a ser considerablemente más pequeñas pero iguales. ¿Qué quiere decir? Esta señal se va a desplazar a la derecha considerablemente y va a aparecer una señal de frecuencia 2 unidades mayor y otra de frecuencia 2 unidades menor, y además de misma amplitud. Por lo tanto va a aparecer un pico y otros dos a sus lados que se llaman bandas laterales. Observemos qué significa esto. Cuando tenemos una señal con dos bandas laterales, lo que aparece es una modulación en amplitud. Por lo tanto, el espectro, al mostrarnos bandas laterales, nos va a estar indicando que la señal de tiempo es una señal modulada en amplitud. Estos tres ejemplos que acabamos de mencionar nos deben dar la idea de que a través de la lectura del espectro podemos conocer las características de la señal de tiempo, además de que el espectro tiene la función inmediata de indicarnos las frecuencias presentes en la señal, donde podemos leer en el eje horizontal las frecuencias y en el eje vertical las amplitudes. El espectro, por lo tanto, es un indicador muy importante, como decíamos al principio, la herramienta fundamental para saber la forma en que la máquina está vibrando, que generalmente es a través de una serie más o menos compleja de frecuencias, pero que, insistimos, el espectro nos permite conocer con precisión para saber la forma en la que la máquina está vibrando. A este proceso le llamamos la interpretación del espectro, y esto es la base del estudio que se realiza para diagnosticar el estado de maquinaria rotativa. Dicho proceso será revisado más adelante en otro video complementario. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en los videos siguientes de esta serie.